manifestación. ¿Sí? Seguido de esto, lo siguiente era, De yo la tengo, modificación, así es, la la misma y la modificación extinción. y la extinción, En correcto. otras palabras, no es copiar el artículo, no, es explicarlo, razonarlo, atenderle a un significado por premisas y después explicando ejemplos de cada una de esas categorías por la importancia en el derecho contractual del 1517. Muy bien, Correcto. sigamos, Ana. El siguiente es explicar el artículo 1518, cómo se perfecciona por el consentimiento, requisito de forma y los requisitos formales y solemne. Y seguido sería explicar el artículo 1519. Muy bien, cuando hablamos de explicar, repito, Ana, porque es muy importante esto, será copiar y pegar el artículo. No, doctor, es que lo leamos y que nosotros con nuestras palabras y nuestra idea lo plasmemos en un comentario personal. Separando sus premisas. Es ¿Y correcto. esto cree usted que sea suficiente con hacer un análisis de introspección y ver al cielo y de ahí van a fluir las ideas, o es necesario leer el texto y la No, hay que exposición de leerlo varias motivos? veces Porque claro, ¿y la doctrina para qué sirve? ¿Para qué sirven las explicaciones de las definiciones? para que, perdón, Sí, continúe. para que enriquezcamos nuestro conocimiento y nos creemos una idea correcta y concreta. Y esos elementos, esas herramientas le van a servir para construir esa definición, esas características, y usted está entendiendo, porque a la hora del examen no, la memoria lo puede traicionar. Es Mientras que si correcto. usted entendió la figura, usted hace la construcción de esa definición con sus Así propios es. términos, que por supuesto no pueden faltar elementos esenciales, la manifestación del consentimiento, esa Eh, capacidad contractual, si va a ser crear, modificar o extinguir. Esos son elementos centralísimos que, si bien es cierto, usted está en libertad de construir su concepto, pero eso no significa omitir los elementos que acabamos de señalar. Entonces, sí hay que estudiar, hay que tener lo que tanto les vivo mencionando, sus recursos. Hasta en Classroom planteé por escrito cuáles son esos recursos didácticos que ustedes tienen que trabajar y de qué forma los van a aplicar. La importancia de hacer mapas conceptuales. Entonces, ¿qué opina usted que podamos hacer eso, la evaluación con cámara abierta? Me parece que es una herramienta de evaluación que le funciona principalmente a usted para verificar si nos Correcto. estamos auxiliando. ¿O lo está haciendo usted? Sí, también. Esa es una herramienta de transparencia. Quien lo trabaja respetando las normas de evaluación y lo hace de forma individual, no tiene que preocuparse. Es ¿Quiénes correcto. serán los que deben preocuparse? Pues creo que quienes no han estudiado. No, que han utilizado otras prácticas. Bueno, también. Usted sabe a cuáles me refiero, pues el profesor no vive enclaustrado, el profesor tiene un conocimiento de todas las prácticas. Claro. Y al final, quien lo hace pretende ser muy inteligente, diciendo, engañé al profesor. No es así. Quien se está engañando es la propia persona. Bueno, difícilmente va a ejercer la profesión porque no va a llegar a esa etapa final, pero en futuros temas, ¿cómo aplicar esas herramientas si hay un autoengaño? Y si es capaz de hacer eso en un ejercicio profesional, ¿de qué no será capaz? Es un Sí, tema de ética, de reflexión, y hoy estamos viviendo un mundo de crisis de valores. Entonces, sí, la doctor. prueba de la transparencia, a quien es honesto, a quien tiene integridad, no le va a preocupar. Y ya está anunciado. Así que es una razón más por la cual tenemos que prepararnos con mucha solvencia y de una forma planificada. Correcto. Igual todos tenemos puntos de oportunidad en donde podemos mejorar. Si hablo de una forma personal, es que a mí sí me ha funcionado el rigor y
de la clase para mejorar pues mi forma y mi método de estudio. Hablo de forma individual porque no puedo expresarme por alguien más. Claro, Y me parece importante que aprovechemos estos puntos de oportunidad. Lo digo de esta forma para que suene de una manera positiva y que no digamos, es que tengo, o al menos yo decir, es que tengo un problema que no me concentro o algo así, sino que es un claro. punto de oportunidad que podemos mejorar como estudiantes y pues ser más rigurosos y más acuciosos a la hora de estudiar. Y para esto Sí, requiere fomentar el hábito a la lectura. es Si no nos importante. gusta leer, ¿cómo vamos a cumplir con los objetivos? Tenemos que fomentar el hábito de la lectura, una buena alimentación, dormir el tiempo necesario y Sí, ejercicio. Esos elementos hacen tener un cuerpo sano donde va a funcionar de una forma estupenda. Lo que tenemos que hacer es estrategias, habilidades, pero eso solo se logra con trabajo. No hay una fórmula um, mágica. Me decía alguien, mire, me pongo nervioso el examen, ¿cuántas pastillas me debo tomar contra los nervios antes? Pues ninguna. En la medida que yo no haya estudiado, el nivel de nerviosismo va a ser mayor. Y si yo sí, estudié, el nivel de nerviosismo va a ser menor. O sea, hasta la propia formación, estudio, disciplina, me hace sentirme muy confiado en el tema porque sé que estoy preparado. Y va a así es. reducir el tema de ansiedad. Además, en el ejercicio profesional tenemos que manejar todas las habilidades. Vamos a estar en una audiencia. Yo no puedo decir, al cliente, mire, me puse nervioso y se me olvidó toda la intervención y me pongo a llorar a la par del cliente. Eso es nefasto. De tal manera que eso de decir, el examen me puse nervioso es porque hay un conjunto de factores que no me he preparado. Yo quiero competir 1000 metros plano en una competencia internacional y ni siquiera tuve un sistema de entrenamiento cardiovascular, ni natación, ni alimentación. ¿Cómo lo voy a hacer? Ni siquiera a los 100 metros es posible que hasta un infarto me pueda dar. Igual es el sistema de estudio. Hacerlo gradual, planificado. Bueno, Ana, estas reflexiones van a servir al final no para el curso, para todos, porque es un sistema de estudio. Con que, Claro, sí, sí. con que nos hayan escuchado y le hayan puesto atención un porcentaje, aunque sea mínimo, pues logramos el objetivo. Muy bien, Bueno, doctor. gracias por su participación. Gracias, doctor. Ya dejamos lo que es el contrato, sus principios, sus características, el 1517, su vinculación con Lex Interparte 1518, el principio de buena fe contractual, porque los contratos son. Todo esto ya lo explicamos abundantemente en la sesión y dándole continuidad a la temática, recordemos que también expliqué los principios de la contratación, principios que informan no solo la celebración de un contrato, sino que también su ejecución. Y aquí mencioné con mucha frecuencia una institución central que la vuelvo a reiterar por ser fundamental, la autonomía privada. Al momento de celebrar el contrato, las partes están en una capacidad de autorregulación de sus propios intereses, de fijar esas pautas, esos parámetros, esos estándares contractuales en función de la intención de las partes contratantes. Vamos a celebrar un contrato de mandato. Ahí voy a expresar yo como mandante y la persona que le estoy otorgando la representación de actos jurídicos se llama mandatario, estoy autorregulándome al decir yo quiero que sea un mandato con estas funciones, un mandato judicial de representación en la audiencia ante tribunales, en el proceso identificado tal, y para el efecto se establece si va a ser oneroso o gratuito y se definen las funciones y los niveles de responsabilidad en caso de incumplimiento contractual. Ahí estoy expresando esa autonomía privada, esa autonomía de la voluntad que se erige en un principio constitucional que es la libertad. Y en este caso, la libertad contractual. Un famoso autor italiano que escribió una obra, El negocio jurídico, que se llama Emilio Betti, señala, al describir la autonomía, una actividad y potestad de autorregulación de intereses y relaciones propias, desplegada por el mismo titular de ellas. Se trata
de una potestad creadora, como dice el 1517, constituyendo una relación jurídica, modificadora o extintiva de relaciones jurídicas entre individuos o más personas. Esta definición que nos da Emilio Betti es perfectamente congruente con nuestro sistema jurídico, en particular el Código Civil en el 1517. Hacemos referencia a esa autorregulación de actos jurídicos, de declaraciones de voluntad que se traducen al cumplir con los requerimientos de ley en prestaciones que son conductas de dar, hacer o no hacer. Ahora, yo explico en relación a eso en la página 77 lo siguiente. El principio de la autonomía de la voluntad es sencillamente una sintética expresión con la que los juristas tratan de resaltar que el ordenamiento jurídico reconoce a los particulares un amplio poder de autorregulación de intereses, de relaciones patrimoniales. Es la autorregulación la manifestación suprema de esa autonomía que es el contrato. Dicho de otra manera, el contrato es la expresión superior de la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque en el proceso de formación hubo un consentimiento de las partes, una oferta, una aceptación, un consentimiento libre de vicios. Posteriormente se perfecciona y eso significa que nace, surge a la vida jurídica, al mundo de lo normativo, y ya se aplica la normativa específica dependiendo de qué contrato estamos haciendo referencia. Ya explicado el principio de autonomía, es importante señalar que proviene de un derecho fundamental como es esa libertad. Y nosotros hacíamos referencia al principio constitucional de la libertad de industria, comercio y trabajo. Y esa vinculación de la figura de contrato a lo que es propiedad, a lo que es la herencia y a lo que es la familia, al haber una interpretación institucional, una interpretación técnica de lo que es el contrato. ¿Qué funciones desempeña la autonomía de la voluntad? Repito, una función creadora, una función reguladora y una función normativa. También hubo una pregunta muy importante en la sesión anterior: ¿cuáles son los límites a esa autonomía de la voluntad? ¿Cuáles son los límites intrínsecos? Y respondía el compañero que son fundamentalmente tres límites. Primero, la ley, el orden público y las buenas costumbres. Toda autonomía de la voluntad no es absoluta. Tiene límites, tiene parámetros. No puede irrespetar y no observar la ley, el orden público y las buenas costumbres. Y si alguien me pregunta, a pesar de esas limitaciones, las irrespeta y la vulnera, hay una consecuencia jurídica que es una sanción, que se llama nulidad absoluta del negocio jurídico. Recuerdo que en Teoría General del Derecho les explicaron la diferencia entre una norma imperativa y una norma dispositiva. Se las voy a recordar. Las normas imperativas son de cumplimiento obligatorio, no son discrecionales, son jus cogens, a diferencia de una norma dispositiva. Una norma dispositiva implica que las partes están en su libertad, en una facultad de adoptarse a la norma o no realizarla. El ejemplo típico es el contrato. Esas son normas dispositivas, el 1517. La propiedad, porque dice podrá. En la imperativa, no. Es una norma que está dando una orden. Y si esa autonomía de la voluntad vulnera normas, no son dispositivas. Es una violación a normas imperativas. Todas las normas que tengan prohibiciones en contratos, mandatos, compraventa, donaciones, que prohíban ciertas conductas específicas de las partes, esas son normas imperativas. Y si a pesar de ello se respetan, el ordenamiento por medio del 1301 del Código Civil establece una nulidad absoluta. Entonces, clarísimo, imperativa, orden público y las buenas costumbres. Igual la relación del contrato en su definición técnica de propiedad, herencia, familia.
Y la última parte de la clase de hoy, el epígrafe que tengo en la página 100 es hacia un nuevo concepto de trabajo, del contrato. Y aquí, ¿por qué estamos haciendo referencia a un nuevo concepto de trabajo? Ese contrato, esa nueva concepción, es lo que el maestro Díez Picasso le denomina la transformación de la dogmática contractual. Esa transformación de la dogmática contractual son las nuevas coordenadas que está teniendo la figura de contrato. ¿Por qué? Hay fenómenos económicos como la globalización, la internacionalización de relaciones económicas, hay una nueva forma de realizar los contratos y todos estos movimientos económicos en el tráfico jurídico comercial nos van obligando de ir buscando un nuevo concepto de contrato. ¿Para qué? Para adaptarlo a esas nuevas tendencias mundiales que han ido promulgando normas en función de establecer una nueva caracterización de contrato. Incluso nosotros tenemos marcado muy bien la diferencia de códigos civiles, códigos mercantiles por la regulación de nuestro Código de Comercio, la diferencia de obligaciones civiles y obligaciones mercantiles. La tendencia en esta nueva transformación de la dogmática contractual, por ejemplo, el Código Civil italiano, la compraventa internacional de mercaderías, que es una convención internacional ratificada por Guatemala hace 3 años, ya no elabora esa diferenciación. Ya no hay una escisión entre compraventa civil ni compraventa mercantil. Y si queremos conocer nosotros cuál es la tendencia más moderna en materia de compraventa, vamos a estudiar esa Convención de Viena. Y en el apartado del Código de Comercio hay unas figuras para la transmisión de riesgo de mercadería que se llaman Incoterms, transmisión de riesgo. Cuando la mercadería sale del puerto a domicilio, todo lo que puede transmitir en esa mercadería llega dañada, se extravía, etcétera. Depende de esos Incoterms o de la materia de los seguros que se establezca la responsabilidad a cargo de quién está, si del vendedor o del comprador, porque hay transporte aéreo o marítimo o terrestre. Pero en este caso la convención ya va más allá y prescinde de esos Incoterms que incluso la Cámara de Arbitraje de París los iba renovando periódicamente en función de las necesidades de mercado. Pero la Convención de Viena, ¿qué hace? Ya establece una solución en ese sentido y además, por si fuera poco, las ventajas que nos presenta la Convención, ya existe una jurisprudencia de la compraventa sobre ese tema. ¿Y qué nos brinda esta jurisprudencia? Criterios de interpretación de las normas. Al final, las partes que contraten, que estén ubicados en lugares geográficamente distintos, van a tener una certeza, una confianza, una seguridad jurídica de que en caso de incumplimiento del contrato, de antemano ya se sabe cuál va a ser la solución que prevé la convención o la jurisprudencia. Eso se llama reglas claras en el comercio. De tal suerte que es gradual el proceso de la construcción de ese nuevo concepto de contrato y estamos en presencia de lo que especialmente en Europa se le ha denominado la unificación del derecho contractual. ¿Cómo se realiza la unificación del derecho contractual? Primero, ubiquémonos que en Europa hay un tratado constitutivo donde hay una voluntad de los estados que forman parte de la Unión Europea, al final, ¿con qué objeto? Con el objeto de ser sólidos y fuertes en negociación con otras potencias. Pero esta decisión política transnacional tiene por objetivo no solo una economía basada más allá de fronteras, sino que ese tratado constitutivo y el acuerdo de creación por medio de órganos políticos en la Unión Europea se basa en los siguientes postulados. Libertad de bienes. Cuando habló de libertad de bienes es sin límites de las fronteras. Libertad de prestación de servicios y de capitales.
Entonces, los bienes pueden circular libremente sin los controles fronterizos, capitales y las personas. Prueba de ello que hay una nacionalidad europea. Pero este proceso económico requiere también un edificio jurídico común. Un edificio jurídico común que dé respuesta a esas formas de hacer los negocios, a esa forma contractual. Y entonces aquí ya estamos en presencia de otro fenómeno jurídico que es abrir nuestro horizonte referencial, salir del tercer mundo y abrir la puerta y ver qué es lo que está haciendo el primer mundo. Y Europa es el ejemplo paradigmático en materia de unificación. La Unión Europea, así como existen esas políticas en materia de economía con esas características, también empezó un proceso de armonización, de unificación por materias. Ya existen convenios a nivel de colaboración judicial, en materia privada, en materia de protección consumidores, en materia penal, en materia del medio ambiente, y es un larguísimo etcétera de distintos instrumentos que la unificación la pueden hacer de distintas formas, tanto en acuerdos, tratados como reglas directivas, que son recomendaciones para que cada estado las incorpore a su país y se promueva la reforma legislativa para buscar ¿qué? Armonizar un sistema jurídico europeo. Es una tarea difícil, difícil porque hay sistemas culturales con diferencias marcadas en la Unión Europea, pero se ha entendido que solo se puede ser fuerte en un mercado competitivo y hasta incluso en materia política, y hoy observamos en materia bélica, si somos un organismo sólido más allá de las fronteras de cada país. Nosotros ni siquiera hemos logrado una integración centroamericana, que tampoco tendría comparación. El mensaje es que solo como un país no podemos entrar a hacer negociaciones fuertes con potencias mundiales en una real desventaja de distintas perspectivas y lo que hay es una imposición. No hay una libertad de negociación. En ese sentido, el contrato en Europa ya ha ido existiendo una serie de procesos de armonización. Es más, en materia de los contratos por adhesión, que son los contratos celebrados con monopolios, con oligopolios, no hay un clausulado preestablecido para discutir, lo celebramos. ¿Y qué hace la Unión Europea? Establece un listado de cláusulas abusivas, cláusulas grises que se tienen por no puestas, sin necesidad de acudir a una nulidad. Esa es una protección real al derecho consumidor. Y en nuestra realidad, nosotros suscribimos constantemente esos contratos de imposición. Por ejemplo, telefonía, energía eléctrica, aseguradoras, funerarias, préstamos bancarios, tarjetas de crédito, etcétera. En esos contratos son formularios con una letra pequeña ya preestablecidos, donde no existe un consentimiento libre de poder discutir qué cláusulas me van a perjudicar como consumidor. Aquí se impone el formulario y solo tengo dos opciones, me adhiero o no me adhiero. Pero si hablamos de energía eléctrica, por ejemplo, o la suscribo el contrato con esta entidad o no voy a tener energía eléctrica. Agua, lo mismo. De tal manera que esas relaciones de mercado desiguales no es que se prohíban o van a establecer una normativa de no existencia, es decir, contra las leyes de la lógica de mercado. No, lo que hace el derecho armonizante unificador es, muy bien, busquemos reglas de equilibrio, de justicia distributiva. ¿Y qué es? Este listado de cláusulas abusivas, si aparece en el contrato, se tiene por no puestas y yo no estoy obligado a cumplirlas. Les voy a poner un ejemplo de cláusula abusiva. Ustedes van a un banco o a una tarjeta de crédito y para modificar los intereses que pactaron se requiere un contrato de modificación desde una perspectiva legal para que haya un nuevo consentimiento y las partes de común acuerdo modifiquen el interés a aplicar sobre el capital. En la práctica no es así. En esos contratos dice el acreedor
podrá modificar unilateralmente la tasa de interés. Y en otros contratos abusivos, leoninos o vejatorios, se llega a establecer otra cláusula sin necesidad de notificarle al deudor. ¿Qué sucede? Por consiguiente, el consumidor, el deudor, en su próximo pago ve que el pago es mayor. ¿Por qué? Los intereses se incrementaron unilateralmente sin aviso al deudor. Ese es una cláusula leonina, vejatoria, ilegal o abusiva. Provoca ese desequilibrio porque es impuesta por una parte fuerte. Toda esta problemática que estoy haciendo referencia responde a la unificación del derecho contractual. En nuestro sistema es muy pobre, hay déficit de protección al consumidor, una ley parcial que es positiva parcialmente, pero no tiene una protección real a través de una entidad inoperante que se llama la DIACO. Hablando en este ámbito del derecho contractual, en la presentación, en las diapositivas que ustedes tienen, escribí los principales instrumentos que hacen referencia a este aspecto. Cuando hablo de instrumentos me refiero a convenios internacionales ratificados y adheridos por distintos estados. La compraventa internacional de mercaderías, si alguien quiere acceder a esa compraventa que es muy importante, esa convención de Viena, entra a la página de UNIDROIT y ahí está la publicación. O bien directamente en Google colocar compraventa internacional de mercaderías, que es la convención de 11 de abril de 1980. No es objeto de evaluación. No es objeto de evaluación, pero sí es importante tener el conocimiento y que forme parte de esa cultura jurídica. De igual forma, están los principios UNIDROIT sobre contratos de los comerciales internacionales. ¿Qué son esos principios? No es ley, no es un reglamento, no es un pacto. UNIDROIT es una comisión de Naciones Unidas que tiene por objeto estudiar la unificación del derecho mercantil, pero son estudios exclusivamente académicos, no legislativos. Entonces, lo que ellos terminan realizando son estudios doctrinarios formulando propuestas de gran utilidad. En este caso, ellos elaboraron principios para los contratos internacionales, como un deber ser, como una sugerencia, como un marco a tomar en consideración. Pero entonces nosotros, al conocer esos principios, van a ser de utilidad porque nos explican cómo se integra esa teoría general del contrato y cómo puede prever futuros problemas ante interpretación o integración del contrato. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vía autonomía de la voluntad, ubicamos los principios que se adapten a nuestras intenciones y al momento que esos principios se incorporan al contrato por nuestro ejercicio de autonomía de la voluntad, se convierte en ley entre las partes. Imagínense cuál fue el camino y la importancia. Como no está regulado en nuestro sistema jurídico, lo incorporamos porque el contrato también es un acto jurídico, es una norma de cumplimiento obligatorio. Y si lo pactamos vía contrato, le abrimos la puerta al contrato para que ingrese vía autonomía de la voluntad. Pero tengo que conocer su existencia y la utilidad para poder fortalecer la redacción de un contrato. En la misma dirección hay un estudio doctrinario, se llaman los principios de la comisión Lando, porque Lando es un profesor danés que dirigió otros estudios en sus abreviaturas PECL. También arrojan principios de materia de contratación que no son objeto de evaluación, pero vienen a construir este universo que estoy hablando de armonización, de unificación contractual. Hay un proyecto de marco común de referencia para el derecho contractual europeo. Y en América Latina, algo importante, ya hay unos principios latinoamericanos del derecho de los contratos que no van en el grupo de avanzada de lo que hemos señalado. Sin embargo, es un principio importante de profesores latinoamericanos que han realizado seminarios y ya publicaron esos principios del derecho de los contratos latinoamericanos, que son otro marco de referencia. Ellos tienen como ejemplo a seguir lo que sucede en la Unión Europea. Al final son estudios doctrinados dirigidos por grandes profesores europeos de gran experiencia en las mejores universidades europeas. Movimiento dirigido por profesores. Abro espacio a las preguntas. ¿Alguien puede levantar la mano?
para llevar un orden. Preguntas, dudas, comentarios. María, la escuchamos. María, adelante. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto saludarlo. Mire, Igualmente. yo tenía una pregunta, pero es específica de la tarea. Me Es surgió, oportuno, pero yo le sugeriría cambiar la palabra tenía. ¿Por qué cree la usted? tengo, Exacto, porque en todavía la presente. tengo. Así es. Entonces, es el momento oportuno y con mucho gusto. Me surgió la cuestión de que si la ampliación en un contrato de compraventa podría ser un ejemplo muy específico de la modificación de un contrato. Buena pregunta, la felicito. Un contrato de compraventa del que ustedes quieran que se celebró, en este caso por escrito, en documento privado, documento público, que ya tenemos que tener claras las ideas de separarlo. ¿Cuándo es documento privado y cuándo es documento público? Incluso el sistema de valoración de prueba en un juicio cambia. Los invito a que lean el 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí establece qué es un documento público, un documento privado y la valoración. Y depende de qué tipo de compraventa estamos realizando para efectuar el cumplimiento, si es solemne formal o libre de forma. Entonces, usted hace una pregunta muy puntual. No es lo mismo técnicamente ampliar que modificar. Ampliar un contrato. Usted y yo celebramos, por ejemplo, un contrato de arrendamiento por vigencia de un año y queremos prorrogarlo. Entonces hacemos una ampliación de ese contrato. Es más, hasta podemos modificar el contenido del contrato, podemos modificar la renta. ¿De qué depende? De la voluntad de las partes. Hay una ampliación contractual. Hay plazos en un contrato de préstamo. Yo fui acreedor, usted deudora de 5 años, pero por común circunstancias de las ambas partes que nos interesa, deseamos ampliarlo, que es una prórroga, por ejemplo, o bien ampliarlo en cualquier asunto, pero se requiere como requisito básico el consentimiento de las partes y celebrarlo en la misma forma que el contrato primitivo, original. Vamos a la modificación, aquí es diferente, modificamos condiciones del contrato, las que las partes desean, pero aquí no estamos necesariamente haciendo una situación superficial o cosmética. Vamos a modificar un elemento esencial. Por ejemplo, que había un contrato de servicios profesionales con una garantía de un seguro y el seguro terminó. Entonces usted me dice, mire, yo puedo seguir pagando una cobertura, pero con un nuevo seguro que va a tener menos cobertura. Es menos la prima, pero menos cobertura. Ya me va a excluir el riesgo A, B y C. Ahí hay una modificación en la garantía, porque está vigente el contrato. Entonces suscribimos el contrato de modificación. O los ejemplos de transmisión de las obligaciones que vimos el semestre anterior. Se recuerdan las figuras que hay en el epígrafe, transmisión, la cesión de derechos, por ejemplo. Hay una modificación que en el fondo es transmitir una obligación con ciertos presupuestos, sí, pero es modificado, cumpliendo con los requisitos que la ley establece. Mientras que la extinción va a finalizar una relación jurídica. Por ejemplo, el contrato de préstamo que tenemos usted y yo, terminó hoy el préstamo de 10 años, usted me solicita, se llama mal el término, en la práctica comercial le llaman una carta de pago. No es carta de pago, es una declaración de voluntad por medio de la cual se dice se pagó, entonces hay una extinción de la obligación. Y la creación, la mayoría de contratos, cuando nace a ese mundo de lo normativo una relación jurídica, usted está celebrando un contrato para cumplir con una finalidad económico-social en específico. ¿Depende de qué? De su naturaleza, de sus fines y del contrato que usted va a establecer. Muy bien, Ya. ¿estamos bien? Gracias, doctor. Todo claro. Gabriela Domínguez, la escuchamos. Buenas tardes, doctor. Gusto en saludar. Bienvenida. ¿Por qué no había participado? Es que estaba esperando ahí. Tenía. No, me refiero a otras clases también. Ah, sí, sí, no Bueno, aprovechaba la ya, oportunidad.
pero ya estoy acá. la invito a que lo volvamos a hacer con más frecuencia. Gracias. Fíjese que yo tenía, le quería hacer una consulta. Le quiero hacer una consulta. O sea, tenía en tiempo No, pasado. le quiero hacer una consulta. Igual que lo anterior. No. Entonces, aquí vamos a ir también teniendo cuidado con los términos. La inquietud es presente, no es pasado. Hacer la consulta sobre la tarea, ¿verdad? Muy bien. Y hace un minuto o dos usted mencionó cabal, pues lo que yo le quería preguntar, que es la carta de pago. Yo a la hora de realizar los ejemplos en la tarea, pues me guié Lo que pasa es por... que adiviné su pregunta, por eso le expliqué. Sí, ¿verdad? Sí, pero exactamente yo le quería preguntar eso, porque a la hora de yo escribir el ejemplo de la extinción de la obligación, pues yo encontré una carta de pago y dice, segunda, manifiesta al otorgante que Sí. por habérsele pagado el capital e intereses, por este acto otorga carta de pago total a favor de la Claro. señora, tal y tal. El otorgante hace constar de manera expresa que sobre el crédito que se cancela no existen gravamen, Correcto. Buen anotaciones ni ejemplo. limitaciones que puedan afectar los derechos del deudor y el notario le advierte las responsabilidades en que incurra si lo declarado no fuera cierto. Entonces mi pregunta Ese era es, si era... pero pero es buena inquietud y se la voy a ampliar con otro ejemplo. El mismo caso. ¿Qué sucede, Gabriela, si usted fue acreedora, yo deudora y vamos a sacar un préstamo? Usted me prestó 1,000,000, pero yo di en garantía ese préstamo un inmueble de mi propiedad. Y en su momento, cuando celebramos el contrato, se llevó a cabo el mutuo con garantía hipotecaria y como es escritura pública, hace 10 años que surgió el contrato, lo inscribimos en el registro de la propiedad. Pero yo le pagué a usted ayer. Entonces necesito esa declaración unilateral de voluntad que usted haga constar que la obligación se extinguió. Pero mi pregunta es, ¿basta con la declaración de voluntad que se extinguió la obligación habiendo en el ejemplo que yo le ubico una garantía de un derecho real de garantía de hipoteca? O sea, a mí como deudor me interesa tener la hipoteca vigente a pesar que yo ya le pagué. Porque No, si yo necesito vender el inmueble y Juan Pérez va a hacer la consulta de registro, va a observar que la hipoteca está vigente y no va a querer comprar. Ignora que yo pagué, pero a mí no me interesa que esté vigente la hipoteca, ni llegar a un plazo de prescripción, porque yo sé que hay plazo de prescripción. No, a mí me interesa cancelar la hipoteca. ¿Qué debo hacer? sí, pues tiene que extender la carta de pago. Pero en esa carta de pago es manifestar una cláusula separado que para garantizar el préstamo XX se extinguió la obligación y este préstamo en su momento fue garantizado con el inmueble identificado como finca 10, folio 20 de Guatemala, tal, toda la identificación en una línea, por supuesto, por lo cual solicitamos al registrador de la propiedad que se sirva cancelar la hipoteca inscrita a mi favor. ¿A favor de quién? Del acreedor. Y quien lo está extendiendo es el acreedor. Y ya con ese en escritura pública se emite un testimonio, se ingresa al registro, pagan los honorarios y se cancela. Y después pide una certificación al registro para verificar que ese inmueble ya no está sujeto a garantías. Es importante esto que estamos haciendo referencia. Puede ser lo mismo en garantía prendaria o una garantía mobiliaria inscrita en el registro, que hay una ley de garantías mobiliarias, un registro que pertenece al Ministerio de Economía, diferente al registro de la propiedad inmueble, que también ahora hay varias sedes en el interior de la República. Bien, muchas gracias. Sí, también encontré un ejemplo, pero ese fue el que utilicé para la creación de la obligación, ¿verdad? Del contrato en el que Perfecto. de mutuo con garantía prendaria. Ahí es otro ejemplo que nació, pero ese es cuando nació la obligación. En cambio, usted me está llevando ahorita a la muerte. O sea, es un ejemplo válido en su momento, creación y ahorita extinción. Al final, a lo largo de las vicisitudes de la prestación. Muy bien, muchas gracias por aclararme Es eso. un gusto. Les deseo feliz tarde y trabajamos el día martes. Voy a publicar oportunamente la presentación. Hasta luego. Gracias, doctor. Feliz tarde. Cuídense. Gracias. Martina. Doctor. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor. Cuídense. Hasta luego. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, También mi Gustavo. foto, doctor.